Fundada en 1973, Renzo Costa es de las marcas peruanas más reconocidas a nivel internacional. Hoy en Negocios 360, amigos, continuamos con el programa y vamos a conversar con Marina Bustamante, fundadora y directora justamente de esta marca, esta empresa. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida a Negocios 360. Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, Marina, de cómo empieza este sueño, este trabajo, ¿no? con Renzo Costa a la cabeza. Mira, yo sí soy fundadora porque empecé a los 16 años o 17, cuando terminé el colegio. A mí me encantaba hacer negocios. Así que siempre le dije a mi papá, papá, yo quiero ser negociante. Se decía en esos tiempos, ¿no? Esas eran mis palabras. Entonces mi papá me dijo, no, tú tienes que ingresar a la universidad como tus hermanas. Tienes que estudiar y hacer algo por la vida, pero negociante mujer fracasa, quiebra, me dijo. Ya, primera dificultad en el hogar. Pero yo fui reacia, terca, en el buen sentido de la palabra, y continué con mis sueños, que me encantaba trabajar con el cuero. Sí, no sé, era algo que lo llevo de repente de mi infancia. ¿Y cuál fue el primer acercamiento con este material? Porque normalmente, bueno, sí, son telas, hilos, lanas, pero... Sí, mi abuelo fue curtidor artesanal. Fui a visitar, siempre iba a visitar a mi abuela al pueblo, ¿no? Un pueblito de Jauja. Y mi abuelo fue curtidor artesanal y el olor al curtido no es bonito, es un poquito feo. Pero yo creo que me llevó, y tú sabes que el olfato tiene más sí, memoria que todos los sentidos. Sí. Y yo creo que de ahí me llevó a ir a Rastro de San Francisco un día y comencé, el olor me llamó la atención y compré una manta de cuero con las propinas y todo que me dio mi padre, y comencé a cortar el cuero y a hacer cinturones. Ahí empezó todo. Renzo Costa empieza en 1973, una época, ¿no? ¿Cómo estaba la economía en ese momento? ¿Recuerdas cómo fue abrir tu primer local, ¿con cuánto empezaste de dinero? Yo ya empecé, mira, mi papá me prestó 600 soles para comprar una máquina de segunda, de coser cuero, ¿no? A pesar de que no estaba de acuerdo, pero para darme gusto. Me prestó el dinero, obviamente se lo terminé de pagar, pero yo comencé cortando con tijera el cuero, cosiendo, y bueno, mi capital inicial pienso que fue de 50 soles en esa época. Después de haber comprado la manta de cuero, empecé a trabajar todo de manera artesanal, que no implicaba mayores costos, ¿no? Claro. Y era la época de los hippies, recuerdo. Me identificaba con ellos, y la primera tienda a la que le ofrecí mis productos fue la Casa del Hippie. ¿Dónde estaba eso? En la cuadra 6 de Girón Lampa. Oh. Le ofrecí 4 cinturones. Eran tan llamativos, tan bonitos, que yo confiaba en que los iba a vender. A los 3 días había vendido los 4. Y me dijo, chiquilla, ya el señor, me acuerdo, Andrés Herrera, me acuerdo el nombre de él. Y me dijo, chiquilla, he vendido todas las correas, así que tráeme más. Yo dije, ya, me las pagó, y fui inmediatamente contenta y comencé a comprar más. Y de ahí los hermanos de él también abrían otros negocios de hippie. También les vendía a ellos, me recomendaban. Uno en Miraflores, otro en el centro de Lima también. Y ahí empezó todo. Y vendiendo de ahí, correas para hippies. Y ahí todavía no existía la marca Renzo Costa. No, todavía, era chibola. ¿Cuántos años tenías ahí? Y 16, 17, 18. ¿Y cuánto vendiste tu correa? Mi correa yo calculo que la habré vendido pues a 60 soles y él la facturaba en 120. No sé si era Inti soles, ya no recuerdo, pero las vendía. Lo importante es que vendía muy bien, y de ahí comencé a hacer carteras. Fui y compré en el Callao una cartera armada, la desarmé, hice un molde, pero dije, no, esta es muy armada. Y aparte,
y la hice más suave, más amigable, digamos, o más joven, claro, ¿no? Porque las señoras usaban carteras de color negro, marrón, neutro, color café. ¿Y tú cuál era, qué le agregabas a esa cartera que era tu sello? Yo me fui a la curtiembre y dije, color naranja, color verde, pero ¿cómo color naranja? Sí, las voy a vender. Tenía fe y me fui a Miraflores, a las boutiques de Miraflores, que en ese era el Suche, habían locales pequeñitos. Claro. Y ahí iba la gente que buscaba novedad, innovación, pero siempre me gustaba hacer las cosas bien. Me gustaba el arte. Sí, estudié arte dramático 2 años e iba, hasta ahora voy a conciertos, me encanta, al teatro. Digamos, un poco para desconectarte, sí, ¿no? Sí, pero es mi pasión el arte y la moda es arte. Por supuesto. Marina, sí. Tu capital fue el equivalente, digamos, a 50 soles ahora, ¿no? En ese momento, de repente. Sí. ¿Y cuánto factura ahora Renzo Costa? Mira, hace 7 años que yo estoy jubilada. No voy mucho, pero me imagino que factura bien. Factura bien, tenemos 69 o 68 puntos de venta en todo el país y 1 en Nápoles, y yo considero que estamos creciendo el 6% al año. Ahora que las cosas están un poquito difíciles, pero antes crecíamos hasta 2 dígitos. ¿Y tu primer taller fue en tu casa? No, yo crecí en Barrios Altos y mi taller yo vivía cerca de la ciudad universitaria de San Marcos porque estudié allí psicología, pero volví a mi lugar, a Barrios Altos. Tenía una amiga que tenía su sala y su mamá me alquiló la sala de Teniente Arancibia, de un lugar de Barrios Altos, y la mamá me alquiló, pero con la condición que le dé trabajo a su hija, que había sido mi amiga de infancia. Trabajamos con ella, con la hermana de Gladys, mi amiga, Yolanda, cosía, y era experta en costura, porque ella se llaman aparadores, las personas que cosen el cuero. Era aparadora de zapatos. Y dije, ¿por qué no hacer carteras? Y comencé a hacer carteras, cinturones, billeteras, bolsos, pero bolsos bien juveniles. Okay. Porque tu público era joven, una mujer joven que se atrevía también. Porque claro, nadie te compra una cartera verde en aquella época, pues naranja, ¿no? Claro, naranja, rosado, color uva, o sea, morado, todos los colores, y la gente iba. Uy, eso es novedad, pero aparte me nutría de revistas. Yo iba a Girón, Camaná, donde hay señores que venden libros, revistas, y me iba y le decía, como no tenía dinero para comprarla, señor, ¿puedo ver esta revista? Sí, y me veía joven. A ver, la revisaba, y antes no había para tomar una fotito, ¿no? En memoria, y me quedaba en la mente las cosas nuevas, modernas, y las replicaba, las hacía a mi gusto. Pero hay una cosa, me identificaba con esa moda. Que es lo más importante, ¿no? Sí. O sea, que realmente sea parte de tu ADN y que lo que hagas, digamos, refleje lo que piensas, lo que sientes, porque si no, pues no hay gracia, ¿no? Claro, tú sientes, te apasionas y transmites. Eso es importante, ¿no? Y transmites como le pones tu sello. Y hay mucha gente que se identifica con lo que tú haces. Entonces, aparte, tienes que ser curiosa, tienes que investigar, tienes que analizar, porque no todo lo que te gusta a ti le puede gustar a tu público, ¿no? Ajá. Y vas viendo cómo se viste la gente joven. Se viste como me he visto yo, decía en ese tiempo. Era también un nicho
no ocupado, un lugar que nadie hacía ese tipo de bolsos, artes, claro, nadie se atrevía, correas, mejor de billeteras. dicho. Claro, era una moda rara, pero que pegó. Ahora, una época, ¿no? Los 70, los hippies, colores, por allí. Entonces ahí encontraste un mercado bien interesante con las correas. ¿Las carteras también tenían este diseño hippie o tenían de repente otro? No tanto. Tenía una línea que era los bolsos con la piel, con pieles. Ajá. No curtidas sí, pero se veía la piel, ¿no? Yeah. Los pelitos del animal. Los pelitos, sí. Sí. Y eso por una parte, esos bolsos que los vendía bastante, los cinturones de tipo Jimi Hendrix en esa época, me copié igual, me conseguí un póster, no sé de dónde, pero me lo conseguí. Para tener tu molde. Y hacía los cinturones igualitos. De ahí las billeteras, comencé a hacer billeteras, pero como no tenía la máquina exacta para hacer las billeteras, las hacía con huequito y le pasaba los pedacitos de cuero que los cortaba así, artesanal totalmente. Mariela, ¿cuántas horas trabajabas? ¿Cuántas horas estabas en el taller? ¿Todavía no estaba tu hijo? Sí, no, Renzo, todavía. Ni Víctor. No, Vito, Juan José se llama, pero nosotros le decimos Vito. A ver, Renzo nació en 1973, yo empecé a trabajar en 1968, 69, 70, 5 años más o menos. Y 5 años bien, trabajaba bien, pero también había ingresado a la Universidad de San Marcos, tenía que estudiar, tuve que dejar la Escuela de Arte Dramático porque ya no me daba el tiempo, y San Marcos me inscribí un año, los 2 años primeros de estudios generales lo hice de día y de tarde estudiaba y me quedaba hasta la noche, o sea, estudiaba de día y en la tarde, cuando terminaba todo, comenzaba a coser, comenzaba a cortar, pero después poco a poco contraté gente. Ya. O sea, ¿no dejaste la empresa, no dejaste tu emprendimiento con el cuero mientras estudiabas en San Marcos? No, nunca dejé. Desde esa época hasta ahora voy a la planta, voy a las oficinas, pero a saludarlos, a conversar con ellos. Es que cuando tú tienes pasión, nadie me obliga a ir, nadie me dice, bueno, tienes que cumplir un horario, pero yo siempre voy a saludarlos y creo que a impregnar mi sentimiento y mi pasión, claro, mi compromiso, y eso nadie da lo que no siente. Marina, ¿y cómo nace? ¿En qué momento se da el salto, ¿no?, a Renzo Costa como marca? Ya. Te explico. Alquilé el primer local en la Gran Vía. Ahora hay que ponerle un nombre. Ya había nacido Renzo en julio y yo abrí el 4 de octubre mi primer local. Estaba en la Gran Vía y comencé a hacer la decoración con poco dinero y comencé a vender no solamente carteras, correas, venían proveedores y me dejaban a consignación pantalones, blusas. Se convirtió en una boutique para que yo vendía todo, no solamente artículos de cuero. Y comencé a vender muy bien. Recuerdo que había una época en la que se contaba mucho dinero, ¿no? Y se ponía el dinero en costales, porque antes había una cantidad de billetes que no sabías dónde guardarlo. No por la cantidad que vendía, porque sí vendía bien. Llegó un momento que tenía 7 vendedoras. En 1973, y de ahí compré un local al frente, me ofrecieron el local. Como mi local era jalador, jalaba público, entonces el dueño de la Vía Veneto, o sea, los dueños, los empresarios me dijeron, Marina, te damos un local. Pero no tengo plata para pagarlo. No, págalo y después nos das la inicial, porque mi local jalaba público. De ahí compré otro local en la cuadra 5 de Girón de la Unión. De ahí
o no me ofrecieron, fui a buscar, decía, se alquila al lado del Hotel Bolívar, un local en donde estuve como 20 años ahí. Después compré un local en Camino Real, el centro comercial Camino Real. Hacía minifaldas de cuero. Yo veía que las chicas usaban minifaldas, y ¿por qué no hacer minifaldas de cuero? Claro. Compré por millares, hacía las minifaldas de cuero. Y en la época de la escasez, que decían de un gobierno que decía un kilo de azúcar por persona, fue una época de escasez, entonces yo puse ya me aviso en el comercio, una casaca por persona, y la gente decía, ¿qué? Los llamaba a decir que una minifalda por persona, y venían y me hacían cola, mira cómo es. O sea, tú ya estabas como trabajando la estrategia de marketing, por ¿no? supuesto, de atraer a los clientes, jugando un poco con lo que pasaba en ese momento. Además estudiaba en la Universidad de Psicología de Masas y todo eso, y dije, la gente se deja llevar, y yo voy a poner mi aviso en el periódico, y cierto, me hacían cola para comprar las minifaldas. Una minifalda de cuero costaba 120 soles, y yo compraba cuero en cantidades de una curtiembre peruana. Y le decía, hazla suave pero durable, claro, y que no se vaya a romper también. Al ser suave se podía romper. O sea, yo iba a las curtiembres y les decía, no sé si tenía carisma, halo, y le decía, háganme el cuero que yo quiero, al color que yo quiero. Y decía, pero ¿cómo me aceptan eso? Ni yo misma lo podía creer, pero ellos me aceptaban. Y hasta ahora soy cliente de ellos. O sea, tú ibas directamente con tus proveedores a ver la calidad del material, a ver el color. O sea, tú te acercabas, digamos, a traer el material, porque claramente era lo que finalmente ibas a colocar en el mercado, lo que ibas a vender, y querías cerciorarte de eso. ¿Y cuál fue el desafío más fuerte que has enfrentado, digamos, en todo este proceso y este camino como fundadora de la marca? Mira, en todo el camino del emprendedurismo, del empresariado, la vida te muestra muchos desafíos, muchos retos constantes hasta ahora. No es un camino de color de rosa. En la época del terrorismo, la época de 1997, la corriente del niño, nosotros nos habíamos encaminado solo a hacer casacas de cuero porque nos iba muy bien. Carteras dejamos de lado, billeteras, cinturones no, solo casacas de cuero, de hombre y de mujer, ¿no? Pantalones quizá, pero ¿quién en Lima con tanto calor usa casacas de cuero? Nadie, ¿no? Entonces comenzamos a ir al interior del país, y alquilábamos el lobby del hotel, un lugar bonito, y ahí ofrecíamos nuestras casacas de cuero en Cusco, en Arequipa, en Juliaca, en Huancayo, en todos los lugares donde hacía frío, y ahí comenzamos a capitalizar el gusto de cada lugar, los colores que prefieren todo, y ahora tenemos locales en todos los centros comerciales de todos los lugares del interior del país, y ya sabemos qué les gusta, porque con el tiempo hemos aprendido. ¿Qué le dirías a la Marina de hace tantos años, ¿no? Cuando empezaste recién, ¿no? 16, 17 años, con todo lo que has vivido? ¿Qué consejo le podrías dar a ella? Yo, que disfrute un poquito más de la vida, que no se dedique demasiado a trabajar, porque yo, a Marina de ese tiempo, renunció a muchas cosas de su juventud, porque inmediatamente a los 21 años fui mamá, fui esposa, ya trabajaba, pero también es un orgullo, porque lo que tú hiciste da fruto, y sobre todo en el tema familiar, que les inculqué a mis hijos el amor al trabajo,
a los valores y todo, y vieron en mí como ejemplo el trabajo y los logros. Eso es lo más importante. Y le diría a Marina que disfrute un poquito más. No había discotecas, pues, en esa época, o creo que si había, no las conocía. Pero tú estabas dedicada al 100%. Íntegramente al trabajo, después íntegramente a mi hijo, a mis hijos. Claro, y el negocio, y el estudio, y todo, Marina. Sí. ¿Y ahora cómo compensas eso? O sea, ¿cómo es el equilibrio? Que estás, o sea, eres fundadora, digamos, quien lleva todo ahora el camino es Renzo, tu hijo. Sí. Pero ¿cómo te distraes? ¿Viajas? Claro, ¿Vas con sí. los nietos? Sí, sí, mira, no solamente Renzo lleva adelante la empresa, pero tiene por suerte un equipo muy grande de profesionales que en esa época yo no los podía tener. Y además los adelantos, la tecnología y todo lo que conlleva a llevar adelante de manera eficiente y científica también una empresa, ¿no? Es decir, ahora yo puedo disfrutar y ver cómo la empresa está bien. Voy todos los días a la empresa a mirar, esa es una forma de disfrutar. Veo a mis nietos también, trato de jugar con ellos, voy al teatro, leo, me gusta mucho la cultura. Es lo que aprendí de la universidad. Y después también viajo, me encanta viajar. Ahora, Marina, ¿cómo fue ya para ir cerrando el proceso de internacionalización de Renzo Costa? Ustedes tienen un local en Italia, en Nápoles. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, ¿Estuviste cerca tú? Hay experiencias un poquito difíciles que cuando nos fuimos a Chile, porque la situación del terrorismo fue bastante difícil para nosotros, nos tuvimos que ir con toda la familia a vivir a Chile. Abrimos locales, también 4 o 5 locales, ahí en Santiago. Y después cuando nos regresamos a Perú, lo dejamos en franquicia, pero una franquicia mal hecha probablemente, y no llevaron adelante el negocio como nosotros queríamos. Con toda la imagen que nosotros queríamos dar, y tuvimos que retirar todo y regresar la marca Perú, pero la marca sigue. Ahora tenemos socios estratégicos en Italia, que se ha abierto un local en Nápoles, y pensamos abrir otros locales en Milán. Estamos avanzando. Italia, digamos, es un foco fuerte, ¿no? Como país para ustedes. Pero ellos son nuestros proveedores. Actualmente ellos, hay plantas que trabajan solo para nosotros. Claro, y es más barato tener el local allá que trasladarlos a Perú y luego enviarlos. Claro, por supuesto, pero Perú siempre nosotros estamos tercerizando nuestra producción, y nos va muy bien porque tenemos gente que ha trabajado con nosotros y ahora tiene su planta y produce para nosotros. Y en Italia también producen para nosotros, Portugal y España. Ok. Y Marina, por último, ¿qué consejo le darías a aquellas personas, sobre todo mujeres, que quieren emprender, que están de repente empezando una empresa en un campo tan competitivo como lo fue en ese momento el mercado de los cueros? ¿Qué consejo le podrías dar? Yo podría decirles que aprovechen, que analicen, que sean curiosos, y sobre todo, ahora tienen todas las herramientas que yo no tenía en mis tiempos. Ustedes tienen todo a la mano, tienen el celular, investiguen lo que les guste. Busquen, tienen también las redes sociales que pueden promocionar sus productos, pero siempre les digo, pónganle una marca a su producto. Siempre inscriban su marca y trabajen con eso. Es como una partida de nacimiento, y crean en ustedes mismos, crean en sus sueños, entréguense, sacrifíquense, sean disciplinados. Tendría muchos consejos para darles, pero se los doy en mi Instagram. Ahí Ahí, todos los días.
cuelgo en mi Instagram consejos para todas ustedes. Ojalá que lo vean y no solo me vean bailando. Oye, Marina, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ha sido muy grato poder conversar contigo. Es la primera vez que te conozco y es una historia muy importante y todavía, mejor aún, inspiradora para muchas peruanas. Sí, muchas gracias. Muy bien, Marina Bustamante, directora fundadora de Renzo Costa, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, amigos. Regresamos con más.